Buenas noches con todos. Vamos a continuar con la reflexión de lo que ya se había hablado en el video anterior acerca del mismo libro del padre de Fortea, La Suma Demoníaca. Y si recuerdan, en el video anterior estuvimos conversando, reflexionando acerca de qué era un demonio, y entre toda esta cuestión se mencionó acerca de una prueba que Dios le había puesto a los seres angélicos antes de concederles la visión beatífica, que lo que significa es la visión directamente ya de la esencia divina. Y mencionamos esto, que había una prueba, pero se dejó abierta la pregunta de que por qué Dios había establecido dicha prueba. Entonces, en este video continuamos con la cuestión número 2 de este libro, que se titula ¿Por qué Dios puso una prueba a los espíritus angélicos? Entonces aquí el padre Fortea inicia diciendo de que hubiese sido quizás sencillo y posible para Dios, dado que Él es omnipotente, que lo puede hacer todo, pudo haber hecho desde un inicio a los seres angelicales con la visión beatífica sin la necesidad de una prueba previa. Pero aquí el padre Fortea va a justificar esta prueba designada por Dios a los seres o espíritus angélicos con tres razones. Entonces este video pretendo que se haga muy corto a comparación del primero, y también espero que sea muy entendible lo que voy a decir ahora. Entonces, el padre Fortea nos da tres razones poderosas, nos menciona, para concederles una fase de prueba antes de la visión beatífica. Vamos a ver la primera de estas razones e inicia diciendo que la primera razón es la menos importante. No quiere decir que no tenga importancia, pero dentro de las tres razones que nos va a mencionar el padre Fortea, esta primera es la menos importante. Entonces, ¿cuál es esta primera razón? Es que Dios quiere dar a cada ser racional un grado de felicidad. ¿Ok? Entonces, nuevamente, Dios quiere dar a cada ser racional un grado de felicidad. Y aquí el Padre Fortea nos dice que todos en el cielo ven a Dios, pero nadie puede gozar de Él en un grado infinito. Eso es imposible. Solo Dios goza infinitamente, dado que Él mismo es la felicidad suprema. Entonces, ¿por qué aquí el padre Fortea nos dice que esta primera razón es la menos importante? Porque, como veremos a continuación las otras dos pruebas, la felicidad es consecuencia de el querer, querer amar libremente a Dios. Entonces, esta felicidad que Dios quiere dar a los seres racionales es simplemente como una consecuencia. Digamos que este no es el fin en sí de lo que Dios pretendió para los seres espirituales con esta prueba, sino que nace como consecuencia. Es por eso, y desde ahí que se dice que es la menos importante, pero obviamente forma parte de todo este obrar divino. Entonces nos sigue diciendo el Padre Fortea lo siguiente. Solo Dios goza infinitamente. Cada ser finito, refiriéndose a los ángeles, dado que tienen un inicio en la creación, entonces son seres finitos, cada ser finito goza al máximo, sin desear más, pero de un modo finito. Gozan finitamente de un bien infinito que es Dios. Entonces aquí el Padre Fortea, para entender este concepto, digamos, metafísico que está más allá de la física, nos pone un breve ejemplo para nosotros poder comprender mejor. ¿Cuál es este ejemplo? Imaginemos que cada ser finito es un recipiente, más concretamente un vaso. Y Dios, al ser infinitamente bondadoso, va a llenar hasta el límite de cada uno de estos vasos, que son los seres finitos, los va a repletar, los va a llenar de felicidad. Entonces, pero cada vaso es de una medida determinada. Entonces, tengamos en cuenta esto. Cada uno de los vasos
en este sentido es un ángel. Dios, al ser felicidad y bondad infinita, imaginémoslo como un océano infinito, del cual llena de agua cada uno de los recipientes hasta el límite del vaso. Entonces está cada ser finito, en este caso el ángel, gozando de un bien infinito que es Dios representado por el océano. Está gozando de este océano de una manera muy limitada al contener dentro de su recipiente, que es un vaso con una medida determinada, el agua del océano infinito que es Dios. Entonces es de ahí que se dice que los seres finitos gozan de un bien infinito. Es de ahí que se menciona que Dios, al ser infinito, otorga esta felicidad que Él posee, que Él es, más bien dicho, a los seres finitos. Pero como estos seres poseen límites, no van a gozar en el mismo sentido pleno que Dios es la felicidad, no lo van a gozar de la misma manera, pero sí pueden gozarlo de un modo diferente a lo que corresponde a su naturaleza, que su naturaleza es limitada, es finita, es con inicio. ¿Okay? Entonces es de esa manera como el padre Fortea nos menciona este breve ejemplo para comprender un poco mejor acerca de esta primera razón, que nuevamente las menciono: dar a cada ser racional un grado de felicidad. Entonces, bueno, ya que cada uno ha de tener un grado, nos sigue mencionando el padre Fortea, eso es inevitable, pues que cada uno decida ese grado. Aquí se introduce un tema muy interesante que va a dar continuación a las otras dos razones. Es que la pequeña frase que dice que cada uno decida ese grado, que cada uno decida, está ya hablando de términos de libertad o libre albedrío, lo que comúnmente se lo denomina así, ¿no? Esta capacidad para decidir, para obrar según sus propias decisiones. Entonces, como veíamos en el ejemplo anterior, ¿no? La de los vasos que representan cada uno de estos seres finitos. Aquí nos menciona que si es que cada de estos seres angelicales va a tener un grado o un límite, que cada uno de ellos lo decida, pues entonces nos quiere mencionar el padre Fortea que según el mismo ejemplo, se podría decir que cada uno de estos seres angelicales es un vaso de una medida muy distinta, unos más grandes, unos más pequeños, unos medianos, pero sin lugar a dudas cada uno de ellos son llenados hasta su límite. Quiere decir esto que cada uno de estos seres angelicales estaría gozando de una manera más plena que el otro, por lo que cada uno tiene su medida distinta, estaría gozando de la felicidad que otorga Dios en un grado distinto. Entonces es así. Entonces, como nos menciona el padre Fortea, según la generosidad del amor, la constancia y demás virtudes que manifestemos en esa prueba, así en esa medida será el grado. Entonces, según la prueba que estuvimos hablando en el video anterior, cada ángel con su capacidad de decidir y obrar, unos se inclinaron más a la obediencia, otros se inclinaron más a la generosidad, otros se inclinaron más al amor, a la constancia, a la justicia. Entonces, es así, cada uno de estos seres tiene voluntad propia, cada uno de estos seres tiene la capacidad de elegir. En ese sentido, unos eligieron más amarle a Dios, otros eligieron quizás ser más bondadosos con sus semejantes, y cada uno de estos seres decidió en distinto grado o en distinta medida cada una de estas virtudes. En ese sentido, según el ejemplo de los vasos, unos tendrían o gozarían más de la felicidad plena en la cual ha sido depositada en ellos, según su propio obrar, según lo que nos dice aquí el padre José Antonio Fortea. Vamos a pasar a la segunda razón. De la siguiente manera nos menciona el padre Fortea:
Si esta razón expuesta, es decir, la anterior, es importante, considero que todavía lo es más el considerar el hecho de que el único momento en el que un espíritu puede desarrollar su fe, su generosidad para con Dios, es mientras todavía no lo ve. Entonces, la segunda razón por la cual Dios establece esta prueba es que mediante la incapacidad que tienen estos seres angelicales de poder observar directamente la esencia divina, mediante esta imposibilidad que aún tienen, es decir, están sin esta visión beatífica, es en ese momento que cada uno de estos seres angelicales, mediante la prueba que se les ha otorgado realizar, puedan elegir libremente amarle, seguirle, obedecerle o rebelarse contra él, negarse, apartarse. Entonces, hace este énfasis en la incapacidad o la falta de la capacidad que en ese momento tuvieron los seres angelicales, de la cual no tenían visión directa de la esencia divina, y es que en ese preciso momento nos dice que se puso a prueba la fe, la confianza hacia Dios, en esa oscuridad en la cual estaban en un primer momento, si se lo puede decir de esa manera. Entonces, como nos sigue diciendo, después, al verlo, tendrá el agradecimiento por lo que ya contempla. Es decir, que si hubiesen existido desde un inicio con esta visión beatífica en la cual pudieron observar directamente a Dios, no existiría esta obediencia, este amor de una manera voluntaria que haya nacido en consecuencia de la prueba que atravesaron, sino que sería simplemente un agradecimiento por lo que ya están observando, un agradecimiento por lo que tienen, más no por lo que lograron conseguir por sus propios méritos según la prueba encomendada. Pero ese amor generoso en la fe, esa confianza hacia Dios es la oscuridad. Eso es posible solo antes de la visión, después ya nunca será posible. Y es que después de que se pueda observarle, nos menciona el Padre Fortea, después nunca será posible. Eso es solamente antes de que se tenga la visión directa de la esencia divina. Únicamente que se puede desarrollar todas estas virtudes de forma libre por parte del ser angelical. Vamos a ver qué nos sigue diciendo. Esa flor en nosotros ya no podrá nacer durante toda la eternidad. Ya no podrá haber fe donde hay visión. Es lo que mencionábamos antes. La verdadera fe, el verdadero seguir u obediencia a la divinidad, en este caso, según lo que nos está mencionando el Padre Fortea, se puede dar de forma concreta y de forma contundente, se puede decir, o de una forma, digamos, desinteresada, es antes de la visión que podamos tener en él, puesto que si la tuviéramos desde un inicio, no sería fe, sino simplemente, como ya se mencionó, un agradecimiento por lo que ha sido otorgado sin mayor esfuerzo. Entonces, y tras la fe y como consecuencia de ella vienen las virtudes subsiguientes, cada ángel desarrollaría unas más, otras menos, como se estaba mencionando también anteriormente. Y aquí viene e introduce el Padre Fortea digamos, la parte negativa, se puede mencionar de esa forma, lo que conlleva otorgar libertad a los seres. Y dice así: claro que conceder a un ser la posibilidad de que en él nazca la fe supone arriesgarse a que pueda germinar en ese mismo ser no la fe, sino el mal. Entonces, es evidente que si uno tiene la capacidad de elegir, va a tener a su disposición los dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Entonces, de cierta manera, según la previsión divina,
Dios, al conocerlo todo, sabía lo que estaba haciendo. No es que el mal, los ángeles que se apartaron, como vimos en la parte anterior, el video anterior, que en la batalla unos optaron por argumentar y justificar todas las decisiones que ellos ya habían hecho, considerar a Dios como un tirano, como un opresor, que por culpa de Dios no tenían la libertad que ellos deseaban. Entonces, todo eso, según la previsión divina, no es que surgió sin el pleno consentimiento de Dios. Él ya sabía que iba a suceder todo aquello, pero eso es el riesgo que él tomó al otorgarles libertad a los seres. Entonces, esa libertad y esa capacidad de obrar en contra de la bondad suprema es algo muy interesante, pues que todo salga de la bondad suprema y que esas mismas criaturas que él crea obren en contra de sí mismo es un tipo de, digamos, paradoja. Ahora bien, Dios, al dar la libertad, sabe que una vez que la conceda pueden causarse a sí misma hacia el bien o hacia el mal. Entonces, aquí el Padre Fortea nos menciona que, bueno, ya en temas más de la religión, que el santo no se crea, sino más bien se hace a sí mismo, mediante la libertad en los seres humanos, ya más concretamente, como se mencionó antes, se puede optar por una de las dos opciones, tanto el bien como el mal. De ahí que de la misma especie humana nazcan grandes hombres de la humanidad, como también seres que han caído en una total decadencia y han ocasionado muchas atrocidades, muchas maldades en este ámbito. En este sentido, la libertad en el ser humano es un arma de doble filo. Una vez que se le concede el regalo de la libertad, se concede con todas las consecuencias, es lo que estábamos mencionando. Querer que aparezca el bien espiritual supone de antemano aceptar la posibilidad de que aparezca el mal espiritual. Entonces, son constantes que aquí el Padre Fortea nos está recordando y nos está mencionando de que Dios, al conceder la libertad humana, y más bien dicho, la libertad en general, porque también están incluidos los seres angelicales, que es de lo que estamos hablando en este momento, ya en su previsión antes de la fundación del mismo universo, de los seres angelicales y demás, él ya pensó en dicha posibilidad y conocía de antemano que unos iban a optar por quedarse a su lado y otros iban a apartarse. Y es eso que dice en este último, bueno, en este párrafo, en la página 21, la posibilidad de la aparición del mal ya formaba parte de los planes divinos antes de la creación de criaturas pensantes. Antes de la creación de las criaturas pensantes ya estaba la posibilidad en la mente del creador de que la maldad forme parte de algunos de estos seres. Entonces, esta es la segunda razón por la cual Dios establece la prueba a los seres angelicales. Pero aquí viene la tercera y última razón, que se puede decir que esta es la razón más importante de las tres. Dice lo siguiente: la razón más importante, la razón más poderosa para conceder el don de la libertad era para obtener el amor de un modo libre. Pensemos por un momento que o de qué forma el amor es más perfecto. Cuando el amor es desinteresado, cuando el amor es totalmente obligado quizás, o cuando el amor es de una forma libre, de una forma escogida, sin ningún interés de por medio. Entonces, esto es lo que nos está tratando de decir aquí el Padre Fortea. Era para obtener el amor de un modo más libre. Y es que el verdadero amor nace desde la plena conciencia, de forma voluntaria, sin imponer y sin ser impuesto a nada ni nadie. De esta forma el amor, por medios totalmente racionales y libres,
se puede decir que es una forma más perfecta, es la forma más perfecta de amar. Sin esa prueba, Dios hubiera podido obtener el agradecimiento de los seres a los que hubiera dado un grado de gloria sin pasar por el riesgo de una prueba. Es que si es que hubiese creado los seres espirituales desde un inicio sin la capacidad de elegir libremente, sin atravesar la prueba que se trató en el video anterior, hubieran sido seres totalmente programados para amarle, para seguirle, para no darle la espalda, para que siempre obedezcan. Pero pensemos, ¿eso es realmente amor? ¿Eso es realmente un amor en sentido pleno? ¿Eso realmente se puede considerar como un acto de bondad? ¿Eso se podría pensar acaso si es que hubiese aparecido los seres espirituales de esta manera desde la creación? ¿O es que más perfecto es que, a pesar de que tuvieron la posibilidad de apartarse, a pesar de que tuvieron este gran enfrentamiento contra los otros seres espirituales, que como vimos, la batalla era netamente intelectual, donde la inteligencia de estos seres es muy superior a la del ser humano, presentaban argumentos y contraargumentos para convencer a los que se habían apartado de que regresen y a los que seguían en el lado de Dios, apartarlos. Todo esto, teniendo la capacidad para seguir, para atravesar, teniendo la posibilidad de cruzar esta prueba, de tener la libertad de apartarse de Dios, teniendo la posibilidad de todo eso, que el ser espiritual o el ser angélico haya seguido firme, fiel, al lado de su creador, es más, tiene más valor, tiene más perfección, en tanto que el amor que está profesando a su creador, que un ser creado para obediencia, un ser creado programado para amarle. Entonces, es esta la razón más importante. El único modo de obtener ese amor en la fe, ese amor que se confía, ese amor desinteresado en la oscuridad del que todavía no ve, era proponer esa prueba. Entonces el padre Fortea nos da la explicación mediante estas tres pruebas del por qué Dios permite antes de la creación, o más bien dicho, antes de concederle a los seres ya creados, los seres espirituales creados, la visión beatífica, es decir, la visión directa a la esencia divina, nos da los tres motivos por qué les puso estas pruebas. Entonces, es por eso. El amor a Dios no se crea, es una donación por parte de la criatura. Y es que este amor que dona la criatura de forma libre, voluntaria, hacia Dios, es eso lo verdaderamente loable, lo verdaderamente relevante de toda esta cuestión del por qué Dios quiso ponerle esta prueba. Es que era, o quería más bien, que los seres espirituales de ellos mismos nazca el amor, que no se les imponga, como a ninguno de nosotros, los seres humanos, se nos gusta que nos impongan a quién amar. Asimismo, en lo espiritual, Dios no quiso aprovecharse de su omnipotencia para programar a todos estos seres angelicales que le amen por todos los siglos. Entonces, muy brevemente puedo decir acerca de esta cuestión 2, sobre el por qué Dios establece esta prueba a los seres angelicales. Es las tres pruebas o las tres razones que vimos. La primera era que quería otorgar a los seres racionales de felicidad, les quería otorgar felicidad, que era la razón menos importante, puesto que nace en consecuencia de estas dos que vimos a continuación. La segunda es que el desarrollo de las virtudes en los seres angelicales se da cuando no tienen todavía la visión plena de la esencia divina, puesto que cuando hay la visión ya no hay fe, sino más solo agradecimiento
al ser creados de esa manera. Pero eso no es lo que quería Dios. Entonces, esa es la segunda razón. Y la tercera razón, que nos dice que es la más importante, que era para obtener el amor de un modo libre. Entonces, estas son las tres razones por las cuales Dios establece la prueba a los seres angelicales. Espero que haya sido entendido todo lo que mencioné en este video. En el siguiente video vamos a estar hablando un poco acerca de lo que queda pendiente sobre el tiempo de los seres espirituales. Entonces, lo que se denomina como el ego. Entonces, eso lo vamos a ver en el siguiente video. Espero que les haya gustado.